Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos, con la temática titulada Gestión Integral del Peligro Locativo. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, Life Coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, muy pero muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Qué alegría de verdad tan grande, qué privilegio para mí, qué honor estar con ustedes nuevamente, encontrarme en este espacio que hemos venido construyendo conjuntamente, con el apoyo de Positiva Compañía de Seguros y con su participación. Qué rico volvérmelos a encontrar en este espacio. Hemos recorrido una ruta de conocimiento de 3 temáticas anteriores. Esta es nuestra 4ª temática. Ya hemos venido trascendiendo por el contexto legal vigente relativo al riesgo locativo. Ya revisamos y repasamos la responsabilidad legal en riesgos laborales y locativos. Ahí hablamos de temas de responsabilidad civil, penal, solidaria, laboral. En la sesión anterior estuvimos charlando un ratico sobre las herramientas para la identificación de peligros y valoración de riesgos del riesgo locativo. Y hoy nos compete esta bastante interesante, la gestión integral de este riesgo. Y hoy se las voy a dar desde una perspectiva muy práctica, desde unos lineamientos orientadores que nos sirvan a todos, mucho más allá de la teoría, la práctica. Me encantaría que estén súper conectados, que estén súper atentos. Preguntas que nos hacen en repetidas ocasiones. ¿Dónde encuentro esta información? Si yo no pude asistir a alguno de esos temas que ya hemos visto, ¿dónde lo encuentro? Entonces recuerden que en el repositorio de Positiva Educa encuentran todas las comunidades de conocimiento. Ustedes entran a la comunidad de riesgo locativo y ahí se suben todas las grabaciones por si quieren volverlas a ver, si quieren repetirlas o si quieren compartirlas con sus otros compañeros. Recordando también que cada temática que estamos viendo acá es una acción educativa puntual. Entonces, muy pendientes del cronograma de las acciones educativas, porque estos se van anunciando con tiempo. Y estas acciones educativas en las que ustedes se inscriben y participan juiciosamente son certificadas para los afiliados a la ARL. Una de las preguntas también que nos hacen, y me encanta de una vez ir como clarificándolas, porque ustedes son súper juiciosos, ustedes siempre están ahí, es que esta información no se envía a los correos electrónicos, de una vez les voy contando. Entonces ya les dije que les queda ubicada más o menos 8 días después de esta formación en Posipedia Comunidad Riesgo Locativo. Las personas que siempre me acompañan, las que siempre están aquí conmigo, las que me siguen ya desde hace un tiempo, saben que yo inicio con una frase conectora, una frase no necesariamente relacionada con el tema técnico que vamos a hablar, pero más es una frase que nos sirve como seres humanos, porque más allá de ser trabajadores, de trabajar en una empresa de producción, de tener un cargo tan importante como puede ser un cargo gerencial o un cargo administrativo o ser un mando medio, somos personas, somos historias de vida, somos papás, somos mamás, somos hijos, somos hermanos, alguien nos espera en casa y tenemos todavía mucho tiempo por vivir para seguir cumpliendo nuestros sueños y nuestras metas. Entonces la frase que hoy les quiero regalar es esta. Solo por hoy elijo
ser más paciente, intentar ser más feliz, más positivo, más tolerante. Propóntelo sinceramente, verás que tu vida tendrá otro sentido. Si sientes que las cosas no te salen como quisieras, a todos nos pasa. Uno a veces quisiera que las cosas se resolvieran de manera rápida, que esa llamada que estamos esperando se diera inmediatamente, que esa respuesta que hemos estado esperando con tanto anhelo llegara pronto. Pero las cosas ocurren cuando deben ocurrir. Entonces, calma, paciencia, paso a paso. Ten seguro que el árbol dará sus frutos. Cuando nos corresponda, ese momento adecuado y perfecto llegará. Paciencia, tranquilidad, sé más positivo, más tolerante. Que las personas que lleguen a ti sientan que qué rico estar a tu lado y no por el contrario que nuestra energía los haga que se vayan rápido de allí. Lo que vamos a hacer el día de hoy, el objetivo general de la acción educativa, voy a orientarles unos lineamientos sencillos y prácticos para esa gestión integral del riesgo locativo. Entonces, hoy me encantaría que comprendiéramos el concepto de qué es la gestión integral, qué entendemos por integralidad, más allá de un sistema de gestión. Entonces, vamos a comprender estas frases, estas palabras, vamos a desagregar el concepto de gestión integral del riesgo. Y miren que no solamente nos va a aplicar para el riesgo locativo, esta información es aplicable para todos los riesgos, para todos los peligros, cuando nosotros hacemos el trabajo de manera consciente. Hoy, digamos que toda la información que les traigo, se las traigo con base en la norma ISO 31000, versión 2018. Y como tres momentos puntuales. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a desarrollar esta acción educativa? Y esto se los voy clarificando para las personas que llegan nuevas a la comunidad, a las que una vez les damos la bienvenida. Voy a saludarlos. Entonces, ustedes saben que vamos a tener un espacio de saludos. Por ello, me encanta que me cuenten en el chat sus nombres y de dónde se conectan, de qué ciudades se conectan. Y ahorita pasamos a unos saludos. Vamos a realizar, y en esto Wilmer siempre me acompaña, la sesión del sondeo, el evaluémonos. El evaluémonos es un ejercicio súper sencillo y muy interactivo donde tenemos la oportunidad de darnos cuenta en qué momento del aprendizaje llegamos a esta acción educativa. Con tres preguntas sencillísimas. Hay preguntas de pronto de falso y verdadero, otras de selección múltiple. Vamos a ver hoy cuáles nos corresponden. La idea es que ustedes esa evaluación la pueden responder desde el celular o desde el computador. Entonces ya vamos a pasar a esto. En un momento 2 voy a responderles inquietudes. Entonces la forma de interacción es el chat. Me pueden escribir en el chat, yo los estoy leyendo de manera permanente y voy a ir seleccionando preguntas. Las preguntas que se formulen, sí les pido su colaboración, que sean relacionadas con la temática. Esto se los digo porque a veces si estamos en la comunidad de riesgo locativo, me hacen preguntas de una comunidad distinta. Entonces, recordarles que hay muchas comunidades educativas donde quizás esa respuesta a una pregunta puntual que no es relativa al tema que hoy tratamos, quizás la encontremos en otra comunidad. Entonces, que sean preguntas relativas al tema y preguntas que no sean tan extensas para yo poder extractar lo principal de la pregunta. Y al final, al finalizar, vamos a volver a la evaluación de cierre. Entonces, tres cosas vamos a aprender hoy y eso es lo que yo me he propuesto para esta acción educativa con ustedes. Que repasemos conceptos, que desagreguemos el concepto de gestión integral del riesgo, que identifiquemos elementos objetivos y subjetivos para aplicarlos de manera efectiva a esta gestión del riesgo en la organización. Entonces vamos a entender cuál es ese elemento subjetivo, es decir, la percepción, lo personal y lo objetivo. Quiere decir la evidencia que nos debe quedar para dar cuenta de la implementación de la gestión del riesgo. Y por último, vamos a reconocer cómo toda esta información se une a nuestro sistema de gestión. Entonces, al final le vamos a encontrar sentido a todo lo que estamos hoy proponiéndoles.
Entonces vamos a empezar en el momento 1. Este momento 1, como les decía, es la evaluación de sondeo, para que estén súper atentos en sus equipos de cómputo o en sus celulares para que lo puedan responder. Y yo leo la pregunta haciéndoles especial énfasis de pronto en algunas palabras claves. Por eso es tan importante que me escuchen y que estén leyendo la pregunta. Y Wilmer nos lee la respuesta. Vamos entonces a iniciar. Wilmercito querido, ¿ya estamos listos? Sí, señora, ya súper listos. Bueno, entonces, queridos amigos, vamos con la primera pregunta. La responsabilidad del liderazgo para la gestión del riesgo en la empresa es de A, trabajadores, B, alta dirección, C, A y B son correctas, D, ninguna de las anteriores. ¿De quién es la responsabilidad de ese liderazgo en la gestión del riesgo? Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, trabajadores, un 4%, B, alta dirección, un 21%, C, A y B son correctas, un 74%, D, ninguna de las anteriores, un 1%. Súper bien. Vamos con la segunda pregunta. Riesgo puede ser entendido como A, probabilidad de la ocurrencia de un evento, B, tiempo de exposición, C, consecuencia o efecto, D, todas las anteriores. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, probabilidad de ocurrencia de un evento, un 62%, B, tiempo de exposición, un 0%, C, consecuencia o efecto, un 6%, D, todas las anteriores, un 31% de respuesta. Muy bien, vamos a la tercera y última pregunta. Un ejemplo de peligro locativo es A, deficiencias en escaleras, B, deficiencias en puertas, C, deficiencias en techos, D, todas las anteriores. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, deficiencias en escaleras, un 1%, B, deficiencias en puertas, un 0%, C, deficiencias en techos, un 1%, D, todas las anteriores, un 98% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este sondeo. Nos vemos en el sondeo final. Los dejamos con la doctora Hilda. ¡Qué pilera! Están súper activos, qué juicio. Se van a sorprender porque estoy viendo cómo se empiezan a mover de alguna manera esas respuestas con relación a lo que vamos a revisar. Entonces, súper atentos, con escucha activa, intenten soltar cualquier distractor para que nos llevemos el mensaje del día de hoy. Antes de iniciar como el desarrollo de esta formación, voy a pasar a saludarlos, voy a ver quiénes están aquí súper activos, conectadísimos. Bueno, confírmenme si ya el audio está bien, porque algunas personas decían tal vez que no se escuchaba bien o que el audio no estaba correcto. Cuéntenme para saber si de pronto es algo de mi micrófono. Bueno, saludo especialísimo a Julia Andrea Fontecha, que está desde Florencia, Caquetá, desde La Guajira, Angie Tatiana, me encanta La Guajira, pronto estaré por allá. Laura Marjorie Pérez nos saluda desde Yopal Casanare, me encanta. Mario Morales, hola Mario, ¿cómo estás desde Villavicencio? Martica, gracias por estar siempre con nosotros. Sé que nos acompaña siempre en todas las acciones educativas. Marta Lucía Ortiz. Un saludo a Luceli Mesa Silva. Luceli está desde Roldanillo, Valle del Cauca. Uy, llegamos a todos los rincones del país. Andrea, hola, Ingrid Andrea López desde Bogotá, desde mi segundo hogar. Freddy García desde Bucaramanga, esa es mi tierrita, Freddy, yo soy de allá. Desde Medellín, Fabiola Giraldo, desde Barranquilla nos saluda Miriam Zenit, gracias. Desde la penitenciaría de las Heliconias en Florencia Caquetá, hola César Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya voy a continuar saludándolos en otro momento, en la segunda parte, entonces voy a estar atenta a ustedes. Amigos queridos, ¿qué es la gestión
integral del riesgo. ¿Ustedes qué entienden por integralidad? Más allá de solo sistemas de gestión, porque uno siempre piensa en gestión integral y piensa en sistema de gestión de calidad, en sistemas de gestión ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo. Pero ustedes, ¿cómo comprenden la palabra integral? ¿Qué será la integralidad? Entonces, la gestión integral del riesgo es definida de la siguiente manera. Un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre. ¿Qué será eso de la incertidumbre? Vamos a revisar de manera detallada la incertidumbre. ¿Relativa a qué? Relativa a ese riesgo que se puede presentar. El riesgo es relativo. Es relativo porque se puede materializar o no se puede materializar. ¿Creen ustedes que uno puede hablar, decir cero riesgo es correcto o no es correcto? ¿Qué creen ustedes? Escríbanme en el chat y ya voy a mirar sus percepciones. El riesgo siempre va a estar ahí. Hablar de cero riesgo quizás es una utopía. Yo estoy en mi cama durmiendo, me puedo caer de la cama. Tengo el riesgo de caída desde mi cama, desde un lugar que es relativamente seguro. Entro a la ducha, me voy a bañar, me puedo resbalar por el piso húmedo y me puedo golpear mi cabeza. Pero el riesgo sí es controlable. No puedo decir cero riesgo, pero sí puedo decir que los riesgos sí se pueden controlar. Es decir, que cero accidentes sí es posible decirlo. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Están de acuerdo con que cero riesgo no es posible decirlo, pero cero accidentes sí? Voy a empezar a leerlos en el chat. Entonces, amigos, enfoque estructurado que permite manejar la incertidumbre. ¿Va a pasar o no va a pasar? Relativo a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que la gestión integral del riesgo dependerá de una secuencia de cosas, de acciones del entorno o circunstancias del entorno, pero también de unas actividades humanas. ¿Qué incluye esa gestión del riesgo? La identificación, el análisis y la evaluación. ¿Para qué? Para poder establecer estrategias adecuadas para su tratamiento. El tratamiento es el control. En seguridad y salud en el trabajo conocemos la jerarquía de controles. Ya vamos a repasarlas para saber cómo podemos aplicarlas. A las preguntas que les he hecho, voy a mirar si me han contestado algo en el chat de si consideran que hablar de cero riesgo es posible. Voy a ver qué me están escribiendo porque me encanta que estén activos. Dice por aquí Freddy Elías. Voy a leerte, Freddy. El cero riesgo no existe. Siempre van a existir por mínimos que sean. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Carlos Montañez. Sí, claro, los riesgos siempre están latentes. De una u otra manera, con la prevención sí se llega a cero accidentes. Entonces, ¿de quién dependerá que el riesgo se minimice? Los riesgos se catalogan como alto, medio o bajo. Dependerá de la exposición que yo tenga al peligro. Para que un riesgo se materialice, debe existir un peligro. Si yo al peligro no me expongo, si estoy lejos del peligro, y si yo no me acerco a ese peligro, pues, o si el peligro está muy bien controlado, pues el riesgo no me va a afectar. Alto, medio o bajo. Imaginen como peligro cáscara de banano en el piso. Alguien la arrojó de manera irresponsable. Si yo me expongo, piso esa cáscara de banano, lo más probable es que me caiga y me golpee en la cabeza o me lesione alguna parte del cuerpo. Entonces el riesgo será una combinación entre la probabilidad, la exposición y lo que se va a materializar es una consecuencia, es un efecto. Voy a ver qué me están diciendo ustedes, qué pilera. El riesgo siempre existe, sí los podemos prevenir. Claro, Lucenit, porque mira, cuando vamos a cruzar una calle, no lo pongamos solamente en riesgo locativo, que es lo que estamos hablando, pongámoslo en la vida real, en nuestra vida diaria, en un acontecimiento general. Voy a pasar una calle. ¿Cuál es el peligro de pasar una calle? El peligro es vehículos en movimiento. ¿Cuál puede ser el efecto probable si yo me expongo a ese peligro? Pues si yo salgo corriendo locamente entre los carros, no espero que el semáforo cambie de verde a rojo,
o no me cruzo el puente peatonal, el riesgo es alto de atropellamiento. Me estoy exponiendo, hay una probabilidad del daño y el daño se puede materializar en una consecuencia que puede ser un efecto de pérdida de la vida. Bueno, muy bien. Sigamos por acá. Muy bien todo lo que me están escribiendo. Veo que tienen el concepto claro. Unas preguntas conectoras, amigos, que nosotros debemos hacernos frente a la gestión del riesgo. Y miren que la gestión integral del riesgo no solamente será en términos de seguridad y salud en el trabajo. Hay gestión del riesgo para el tema legal, hay riesgo económico o financiero, hay riesgo para las áreas subyacentes o para las partes interesadas, para las comunidades donde nosotros permanecemos. Entonces, preguntas conectoras, preguntas que ustedes se pueden hacer, bien sea en todo lo que es riesgo locativo, que ya les voy a precisar, vamos a repasar el concepto, o en cualquier otro que ustedes tengan que analizar. Preguntas conectoras como, ¿qué podría suceder si? ¿Qué nos podemos permitir que suceda? Es decir, ¿qué es lo tolerable de este riesgo? A veces nosotros no podemos decir, y como les decía hace un momento, no podríamos hablar de cero riesgo, pero sí ese riesgo que en un principio es alto. Después podemos hacer gestión para que vaya disminuyendo a medio y al final para que este riesgo sea bajo. Entonces, ¿qué nos podríamos permitir que sucediera? ¿Hasta dónde podemos tolerar este riesgo? ¿Qué podríamos hacer frente a esta situación? Y esta pregunta me encanta, amigos, y yo siempre me la formulo, por esta razón se las traigo. ¿Qué tan seguro es lo suficientemente seguro? Esto es una pregunta interesante que nosotros como prevencionistas podemos empezar a desarrollarla y a cuestionarnos un poquito más para validar si los controles que desarrollamos son realmente suficientes. Uno a veces cree que con solo capacitar a las personas es suficiente o creemos que con solo dar elementos de protección personal es suficiente, pero esto no es lo suficiente frente a la jerarquía de controles. Ya vamos a repasarlo, pero esta quiero que se empiecen a quedar con ella. ¿Qué tan seguro es lo suficientemente seguro? ¿Qué podemos permitir que suceda? Les repetí esta, ¿qué podemos permitir que suceda? ¿Cuál de estas preguntas que acabo de formularles les suena más? ¿Cuál de estas se hacen ustedes y se formulan permanentemente cuando van a hacer un análisis de riesgo? ¿Cuál se hacen? Yo me hago una permanentemente que es, ¿qué pasaría si? Eso también es una pregunta que yo me formulo todo el tiempo. ¿Qué pasaría si ese hueco que está en el piso lo dejamos así y solamente señalizamos o demarcamos? ¿Qué es lo peor que podría suceder? Eso es otra pregunta conectora. ¿Qué pasaría si? ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Qué más podríamos hacer diferente si esta situación ya la solventamos? Y no se trata de poner, como decía mi mamá, pañitos de agua tibia. Se trata de solventar, de subsanar, de evitar que esa situación, ese peligro, termine generándole un daño a las personas. No solo a las personas, un daño, bueno, un daño a la vida de las personas, un daño en su integridad, un daño a su salud, un daño patrimonial. También es importante que aquí en la gestión integral del riesgo empecemos a pensar el efecto patrimonial. Uno generalmente piensa en eso, ¿no? Que el daño o el efecto es para la vida de las personas. Pero ¿qué pasa si esa situación, ese peligro se materializa en un riesgo, es decir, un efecto, y ese efecto es un accidente grave o mortal? Y ese efecto nos conduce a una reclamación legal, es decir, a una demanda. Y finalmente, es el empleador el que tiene que entrar a subsanar todo el daño generado, si se generó por omisión o por negligencia o por no tomar unas medidas preventivas a tiempo y necesarias, termina uno pagando con su patrimonio. Un tema patrimonial, nosotros amigos, nosotros quienes trabajamos en todo este tema de seguridad y salud en el trabajo, el riesgo no solamente es la vida de la gente, también, por ejemplo, es nuestra licencia. Yo siempre les digo que cuando nosotros hagamos un tema de asesoría en seguridad y salud en el trabajo, que desarrollemos estas tareas que nos han contratado en las empresas para acompañar, lo hagamos de manera consciente.
que cuando necesitemos decir un no es posible realizar esta tarea, nos paremos frente a ese no es posible y lo podamos sustentar de manera correcta. ¿Por qué? Porque también el riesgo es para nosotros, porque nuestra licencia está inmersa. Entonces eso también es otro tipo de riesgo, ¿no? Un riesgo legal. Entonces vamos a compartir un poquito el concepto de riesgo frente a la gestión integral del riesgo de la ISO 31000 versión 2018. En la plataforma, en Posipedia, en la comunidad de riesgos locativos, les vamos a dejar subida esta información. La guía, la norma técnica, la ISO 31000, se las vamos a dejar subida con otra herramienta de verificación, de identificación que les traigo, que al final se las voy a mostrar. Entonces, esta información ustedes la podrán descargar de la comunidad. ¿Cómo podemos entender nosotros riesgo desde un riesgo integral? No solamente desde el riesgo de seguridad y salud en el trabajo, sino un riesgo integral, un riesgo económico, un riesgo legal, un riesgo de reputación, un riesgo corporativo. Entonces, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. La incertidumbre, lo contrario a esto, la incertidumbre es certeza. Y esa certeza es qué tan suficientes son los controles que nosotros estamos disponiendo para desarrollar una tarea. Si es suficiente o no. Evitemos, amigos, quedarnos en lo básico, quedarnos en lo superfluo, quedarnos en lo que les decía hace un momento, solamente lo administrativo. El control administrativo es muy importante y nos va a apoyar la gestión del riesgo, pero no es suficiente. Ya vamos a validar qué es lo realmente suficiente frente a esta intervención. El riesgo que nosotros conocemos en seguridad y salud en el trabajo, y ojo porque esto es una pregunta de la evaluación, es el nivel de probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tan probable es que ese peligro, esa exposición que tengo al peligro, se materialice y genere un daño? Es una consecuencia, nivel de consecuencia o efecto. Entonces el nivel de riesgo es eso, es una combinación entre la probabilidad y la consecuencia. ¿Qué es? Entonces se cataloga, se determina como alto, como medio o como bajo. Dentro de la experiencia que yo tengo en todos estos procesos de gestión del riesgo, de seguridad y salud en el trabajo, he venido trabajando en lo siguiente. A esos riesgos que se catalogan como altos, se le generan programas de gestión. O sea, recuerden que los programas de gestión son programas estructurados, donde tienen unas actividades y unas etapas lógicas. Un ciclo de mejora continua, planear, hacer, verificar, actuar. Tiene unos responsables, tiene unos recursos, tiene un desarrollo en el tiempo de cada acción que hemos previsto. Y esas actividades que son medios o bajos las podemos controlar también con actividades puntuales, con actividades que no solamente generen clima de seguridad, sino que generen y le apunten a la cultura de seguridad. ¿Qué diferencia creen ustedes, amigos, que hay entre esos dos conceptos? Clima de seguridad y cultura de seguridad. ¿Qué será lo diferente? ¿Qué debemos nosotros implementar frente a la gestión del riesgo cuando se nos aparece que el riesgo se puede materializar en alto? Entonces vamos a pensar un poquito en esto. El clima. Si yo les digo a ustedes, y los voy a leer en el chat para darme cuenta qué tan pendientes y activos están de estas preguntas, ¿qué entiendes por clima? Yo te digo que el clima en este momento está frío, o el clima en este momento en Riohacha, que por ahí vi que alguien está en Riohacha, o en Yopal Casanare, está caliente. ¿Qué quiere decir esto? ¿El clima qué es? Voy a leerlos. Vamos a ver. El clima hace referencia al ambiente, César Andrés. Sí, señor, así es. Y el clima, César, y todos es temporal. Ahorita hace frío, pero me puedo arropar y más tardecito ya está haciendo calor. Está lloviendo, pero más tarde va a salir el sol. El clima es temporal. Nosotros en las empresas acostumbramos a desarrollar muchas acciones que generan más clima que cultura. El clima.
realizamos una actividad motivacional, traemos un sketch para que las personas se den cuenta que bajan las escaleras de una manera incorrecta, chateando con el celular y que se pueden caer. Entonces, en ese momento, como que uno, sí, se da cuenta, en el sketch que llevamos a las empresas, nos reímos un ratico y como que nos queda el mensaje temporal. Pero aquí la idea es que no se quede en la temporalidad. La idea es que el mensaje nos quede muy anclado a nuestros valores, a nuestras creencias, a nuestras actitudes, para crear cultura de seguridad. Y la cultura de seguridad estará relacionada con la forma como yo percibo los riesgos, con la forma como yo observo, con qué tan comprometido soy para identificar peligros y la empresa qué tan comprometida es para desarrollar y llevar a cabo los controles de las notificaciones que como trabajadores damos. Entonces, más allá de actividades que solo generen clima temporal, un mensaje muy temporal que nos genere son como cambios de conductas. Uno no esperaría que la conducta cambie de la noche a la mañana, porque cada uno de nosotros venimos con unas creencias que hemos venido forjando a lo largo de la vida. Cada uno tenemos unas actitudes, unas formas de desarrollar el trabajo, pero la idea sí es irlo anclando poco a poco, paso a paso, con los valores personales, valores organizacionales, actitudes, sueños, metas que tenemos para ir modificando gradualmente los comportamientos inseguros. Entonces tiene todo que ver también con las personas, con el comportamiento. Bueno, voy a leerlos a ver, puede ser algo temporal, ustedes la tienen clara. La cultura son las costumbres y está relacionado también con eso. Miren que el tema de la costumbre, ya que tú, César, lo estás mencionando acá, también se relaciona con la forma como yo he crecido en una región específica. Miren que no es lo mismo de pronto las creencias que tenemos las personas que somos del interior del país o las personas que son más del occidente del país, las personas que son más de la costa. Cada uno tiene como culturas diferentes, pero esas culturas de lo que nosotros ya traemos, ¿cómo lo podemos aplicar de manera positiva y propositiva para ir haciendo un cambio de comportamiento? Y cómo ese cambio de comportamiento se nos va a ir anclando a la gestión integral del riesgo. Porque tampoco, amigos, no podemos pensar que la persona es 100% segura. Tampoco podríamos pensar que la organización va a darnos todos los recursos que nosotros esperaríamos para generar controles. Pero las dos cosas aunadas, comportamientos más conscientes de las personas y unos recursos que la organización disponga para ir y unas provisiones financieras que la organización disponga para ir controlando lo que son riesgos altos o medios que pueden generar daños a las personas o a los ambientes y entornos laborales, se pueden ir aunando y podemos ir trabajando con lo que ya tenemos y poder ir fortaleciendo esa misma cultura. Entonces, la cultura de seguridad está aunada y está súper amarrada y está perfectamente relacionada con la gestión integral del riesgo. Los efectos, amigos, ¿se acuerdan que ahorita les hablaba del riesgo, por un lado, que puede ser una combinación de la exposición a ese peligro, de la probabilidad de que ese peligro se materialice y genere un daño? Hay una consecuencia. Toda acción tiene una reacción. Toda causa tiene un efecto. El efecto puede entenderse como una desviación de lo esperado, pero no todo efecto es negativo, amigos. Según la ISO 31000, dice que el efecto es una desviación de lo esperado. Pero pensémoslo en nuestra vida normal, en nuestro día a día. El efecto también puede ser positivo. No todo efecto va a generar un daño. Un efecto positivo es cuando las personas empiezan a ser más conscientes de sus acciones y se empiezan de pronto con la participación activa de todos a identificar peligros, riesgos, a notificarlos y que la organización pueda tomar control sobre ello.
Entonces, un efecto positivo es cuando hay una tendencia a la disminución de la accidentalidad. ¿Por qué empieza a haber disminución de la accidentalidad? Porque quizás se ha incrementado el reporte y la notificación de incidentes. Entonces, si notificamos y reportamos incidentes de trabajo, el accidente o la lesión no se va a generar. Vamos a notificar que por ese piso liso, por ese piso mojado que siempre permanece así, mojado porque hay una gotera que lo está generando, se hace un control, se subsana ese peligro, se tapa la gotera, se elimina esa posibilidad del efecto negativo. Entonces el efecto pasa a ser positivo porque ese accidente o ese daño que pudo materializarse finalmente no se materializó. Entonces pensemos un poquito más, amigos, cómo generar efectos positivos en el sistema de gestión que sirva y blinde a la organización de posibles reclamaciones legales. El efecto negativo, pues son muchas posibilidades negativas. ¿Qué creen ustedes que es lo peor que puede pasar frente a esas circunstancias de cuando el trabajador no reporta un accidente, cuando lo omite, cuando se lo calla, cuando el empleador no genera recursos necesarios para solventar o subsanar una situación que puede generarle daño a un trabajador directo, a un contratista o a un visitante? ¿Cuáles pueden ser esos efectos? ¿Cuál creen ustedes que puede ser el efecto más allá de seguridad y salud en el trabajo? Un efecto que puede generar un accidente de trabajo grave o mortal. Yo les voy a decir un efecto negativo. Un efecto negativo puede ser una demanda. Pero más allá de eso, ¿qué más podría pasar? ¿Qué más podría pasar? ¿Qué creen ustedes? Si hay un accidente mortal por un peligro que nunca se subsanó y se dejó al azar. Vamos a ver si ustedes se la pillan. Vamos a ver qué me están escribiendo, porque no solamente es el riesgo para la persona, ¿no? Les decía, hay riesgos económicos para la empresa. Hay un riesgo que es súper grande, súper importante, que puede afectar a toda la organización. Vamos a ver quién me dice la palabra. Voy a leerlos por acá. Hay un riesgo que es irreparable, que después de que esto sale a la luz pública, es difícil volverse a levantar porque le cuesta a la empresa su buen nombre. ¿Cómo se llamará ese riesgo? Bueno, sanciones económicas, Freddy, totalmente. O sea, la sanción económica cuando hay un accidente grave o mortal frente a una situación que no se manejó, que no se le dio control, porque ahí hay una vigilancia administrativa que hace el Ministerio de Trabajo, ¿no? En los efectos a la familia, eso es un efecto esmeraldita psicológico. Ustedes, es que el riesgo y la gestión integral del riesgo tiene que ir mucho más allá a solamente pensarlo en un proceso como que fue el accidente. Mire, el tema de las familias, toda la afectación psicológica que se puede causar, las demandas, sí señor, yo soy abogada y créanme que esto lo vivo permanentemente para ayudarles a los empleadores como a salvar esa reputación. Vamos a ver si alguno me dijo la reputación, el buen nombre de las empresas, el buen nombre de las personas, el riesgo reputacional. Eso es una de las cosas más grandes, el riesgo de salvaguardar la imagen de una institución, de un patrimonio, de una empresa. Catástrofe, cierre de la empresa, jurídica, familia, totalmente. El cierre, mala reputación. Brian, tienes toda la razón. Ese riesgo reputacional, les cuento, y Santiago Guevara también, que coincidió con lo mismo, yo creo que es de lo más duro de levantar. La imagen de la empresa, el buen nombre. Entonces, ¿cuáles son esas causas potenciales o agentes generadores del riesgo? Mucho, mucho más allá de que solo sea el daño a la persona. Entonces, hay daños a las personas, a su vida en relación. Cada vez que ustedes escuchen vida en relación, piensen en todo lo que somos nosotros como seres humanos. No solamente es que la ARL nos va a cubrir un accidente, porque la persona se resbaló, porque el piso estaba en mal estado, porque se cayó por las escaleras y no tuvo
pasamanos con qué sujetarse, es que eso va mucho más allá. Se llama también vida en relación. ¿Cuántos hijos tengo? Soy el proveedor del hogar de esos 2 hijos. Soy una persona joven, tengo 30 años y por esa caída que tuve por esas escaleras, cuyas escaleras no estaban adecuadamente construidas o estaban en mal estado, yo tengo una lesión terrible, una fractura que me llevó a 180 días de incapacidad y no puedo trabajar como antes lo venía haciendo. Entonces, ¿cómo mi vida en relación se empieza a ver afectada? Cómo mi familia, mi entorno, no solamente la familia, mi entorno primario con quienes vivo, mi mamá, mi papá, ya no puedo salir a montar en bicicleta como antes lo hacía, ya no puedo salir a visitar a mis viejos que viven en otra ciudad. El entorno, los daños materiales, que también es otra cosa grandísima, el daño a una máquina, a un proceso, herramientas, los reemplazos que toca hacer de la gente que de pronto se lesiona para que pueda continuar la producción. Entonces es muchísimo más allá. Y yo siento que el daño reputacional, amigos, el daño de la imagen, el daño del nombre de un sitio, de una empresa, de una persona, creo que eso también es un impacto súper grande. En esta gestión del riesgo locativo, gestión integral, porque lo que estamos hablando es de integral del riesgo locativo, más allá les decía que solamente pensar en que lo integral son sistemas de gestión, que el sistema de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud, porque uno habla del sistema de gestión integral, pero aquí hablamos es de gestión integral del riesgo. Vamos a hacer un repasito. Cuando nosotros hablamos de riesgo locativo, lo hablamos de sistemas y medios de almacenamiento. Entonces pensemos, ¿qué pasaría si esos sistemas y medios de almacenamiento no tienen protección contra incendios? O sea, no tenemos los extintores en las cantidades adecuadas, correctas, o no tenemos un sistema para detección de humos. Y si trabajamos en una bodega de archivo. En una bodega de archivo de documentos, piensen ustedes que la empresa sea de eso, de archivos documentales y se dedique a esto, que no tengan en su sistema de almacenamiento controles adecuados para salvaguardar la posibilidad de un incendio. Todo lo que se perdería, más allá de lo material que pueden ser instalaciones físicas, podría ser también la información que allí se resguarda, todo el conocimiento que está allí guardado. Superficies de trabajo, superficies que pueden ser irregulares, deslizantes, diferencias de nivel, riesgo locativo, distribución de las áreas de trabajo, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos, estructura e instalaciones, pisos, escaleras, techos. Entonces, a estos sistemas, de todo esto que hablamos de riesgo locativo, háganse las preguntas que acabé de presentarles aquí. Preguntas conectoras. Sean curiosos, mastiquen las cosas, no crean todo lo que leen, amigos. Hay unos, en otro momento voy a llevarlos a un tema bastante interesante de los sesgos. Es súper chévere. Se los digo porque en esta formación como abogada me doy cuenta que uno a veces como que deja pasar las cosas porque uno como que confía mucho, pero aquí el tema es de, obviamente, de creer, de confiar en las otras personas, pero también de verificar. No se queden con la duda, pregunten, vayan, verifiquen, porque generalmente los sentidos nos engañan, tenemos sesgos y para que podamos nosotros trabajar ese tema de sesgos, que en otra acción educativa, como les digo, voy a tratarles ese tema que es bastante interesante, verifiquemos las cosas y vayamos a la fuente. ¿Qué podría suceder si? ¿Qué nos podemos permitir? ¿Hasta cuál sería nuestro riesgo tolerable? Si no podemos solventar esa gotera en el piso, porque es que esos techos están terribles y esas tuberías están súper viejas, ¿hasta dónde podríamos llegar para evitar un daño a las personas o al patrimonio? ¿Qué más podríamos hacer? Aquí no solamente la pregunta es qué se podría hacer, yo le voy a agregar la palabra qué más podríamos hacer si esta situación ya fue medianamente solventada.
¿Qué tan seguro es lo suficientemente seguro? Miren, yo amo esta pregunta, porque esta pregunta, la cuarta pregunta, es la que realmente me aterriza a una realidad. Bueno, amigos queridos, entonces, riesgo locativo, el repasito, conceptos, y vamos a ver para qué si realmente nos va a ayudar la gestión del riesgo, y ya les voy a contar por lo menos cómo lo manejo yo. Les voy a dar una idea que personalmente me funciona, y creo que si a mí me funciona porque la he desarrollado y la he podido probar, creería que para ustedes también va a ser útil. La gestión integral del riesgo nos va a permitir prevención de lesiones y de enfermedades laborales, obviamente, pero más allá de eso, todo lo que estábamos hablando va a generarnos para todos un blindaje jurídico, prevención de reclamaciones legales, prevención de demandas, prevención de ese riesgo reputacional, de la pérdida del buen nombre de una institución, de una organización, de una empresa o de una persona. Hagamos un repasito de nuestra pirámide de Frank Beer. ¿Qué dice Frank Beer en este proceso? Por cada accidente mortal, antes se presentaron 10 eventos, 10 accidentes que fueron graves. ¿Recuerdan ustedes el concepto de accidente grave? Recuerden que en la comunidad de investigación de accidentes de trabajo hemos tratado muchísimas veces de manera muy amplia el tema del accidente grave. Entonces, el accidente grave lo tenemos determinado en el artículo 3 de la resolución 1401-2007. Entonces, ahí es como para que lo repasen. Antes de esa muerte o de esos 10 accidentes graves, se presentaron 30 accidentes leves, que nosotros llamamos leves, pero no será tan leve un accidente cuando una persona se lesiona, y así sea que tenga 1 o 2 días de incapacidad, hay una lesión. 30 accidentes como el me resbalé y me caí, se me dobló el pie, me generé un esguince, por esa escalera que está sin cintas antideslizantes, me caí terrible, me golpeé y me pegué durísimo en mi rodilla. Pero antes de eso, amigos, hubo 600 incidentes, es decir, que la gestión integral del riesgo, sea el riesgo locativo, físico, de seguridad, mecánico, cualquiera, porque nosotros debemos pensar integralmente, 600 oportunidades de haber hecho algo, 600 incidentes. ¿Saben qué es lo que me he dado cuenta cuando realizo auditorías de cumplimiento legal en las empresas o cuando acompaño a organizaciones en esto que hacemos de consultorías legales? Que somos muy reactivos, que nosotros solamente actuamos cuando el accidente ya se ha generado, cuando el daño ya se ha presentado, pero no lo trabajamos antes, no somos preventivos. Un tipo de prevención o de proactividad que necesitaríamos desarrollar y fortalecer sería los incidentes, actuar sobre el incidente, pero que los compañeros de trabajo nos los reporten, nos lo informen para poder hacer controles debidos donde se presenta el evento, donde se presenta el incidente. Si controlamos los incidentes, el accidente no se tendría que por qué materializar. Ustedes han escuchado, amigos, hablando de cultura preventiva, ahorita que hablábamos de clima y de cultura, que hay unos niveles de cultura de las empresas. Voy a relatárselas rápidamente y traten ustedes de ubicarse en sus empresas, o si no están en empresas, si no son asesores de empresa, las que consideran que más se repiten. Hay una cultura patológica. La cultura patológica es la que decimos que hacemos las cosas porque nos toca, porque así es, porque nos toca, porque la ley nos obliga, pero si no fuera por eso, no controlaríamos nada. O sea, una patológica es como que seguridad y salud en el trabajo es un área más porque la ley nos lo pide, si no, no existiría. Hay una cultura de tipo calculista. En la cultura calculista tenemos muchísimos indicadores, tenemos muchas estadísticas y cumplimos porque así toca, cumplimos porque el cliente lo exige, cumplimos porque al Ministerio de Trabajo hay que informarle por lo menos una vez al año, y tenemos muchísimos documentos, muchísimos formatos, identificamos todos los peligros, pero no hacemos más de ahí, no controlamos. Entonces nos llenamos de papeles,
casi solo para una auditoría. Hay culturas que son proactivas. La cultura proactiva ya empieza de alguna manera a decirnos que más allá de la ley, las personas son importantes. Un poquito más allá de la producción o con la producción, las personas también están equiparadas a ese nivel de la producción. Porque es que hay muchas empresas donde la producción es lo primero y las personas están debajo. En una cultura proactiva que ya empieza a ser una tendencia mejor, empiezan a pensar, bueno, la producción es muy importante, pero si no tenemos personas sanas, pues no podemos producir como esperamos. Y una cultura que es la ideal, a la que deberíamos empezar a apuntarle poco a poco, paso a paso, es la cultura generativa. La cultura generativa es la forma como las empresas hacen negocio, pensando en tener muy bien a su gente, pensando en que la ley está y la ley siempre la vamos a cumplir, pero más allá de la ley están las personas. Y si las personas están en un entorno agradable, seguro, tranquilo, feliz, la productividad va a ser consecuencia de tener muy bien a las personas. Entonces, lean un poquito sobre el tema de la cultura de seguridad, de la cultura patológica, calculista, proactiva, generativa, para empezar a evolucionar un poquito más allá hacia esos elementos. Y amigos queridos, aquí para empezar a ir dándole cierre a esta acción educativa, porque el tiempo nos vuela de una manera increíble, y para revisar un par de preguntas y hacer un sondeo final, recordemos lo siguiente. Nosotros en esta gestión integral del riesgo identificamos los peligros, pero no solamente es identificar el peligro, es hacer algo con eso. No solamente es decirlo, es actuar. Si el personal, si los trabajadores nos están reportando condiciones inseguras o comportamientos inseguros y nosotros les recibimos el reporte, pero no hacemos nada con esto, estamos desincentivando que las personas nos informen. Entonces, pensar en esto, identificar los peligros, pero hacer algo con estos. Revisar cómo lo vamos a disminuir, cómo los vamos a gestionar. Y para poderlo gestionar está la jerarquía de controles, este cuadrito que les tengo acá. Uno es buscar la eliminación. La eliminación, podemos eliminar ese peligro físicamente. Si lo podemos hacer, hagamos lo necesario para hacerlo. Hueco en el piso, ¿cómo lo elimino? Lo tapo. Sustitución, si no puedo tapar el piso, ¿cómo lo reemplazo? Pues bueno, un hueco en el piso sí podría yo taparlo, pero si no lo puedo hacer inmediatamente, por lo menos demarco, por lo menos advierto, por lo menos señalizo. Controles de ingeniería, si puedo aislar a las personas de ese peligro, puedo generar una zona restringida para que las personas no se vayan a caer en ese hueco. O hay unos controles administrativos, cambiar la manera de trabajar de las personas. En un control administrativo también están los procesos de capacitación. Hay, por ejemplo, la entrega de elementos de protección personal es lo final. En controles administrativos, exámenes médicos ocupacionales, pero el control administrativo va más hacia la conciencia de las personas, no va tanto hacia el control específico del peligro. Y lo que necesitamos también es actuar frente al peligro. No podemos pensar que la persona va a ser 100% consciente de sus acciones o que la persona va a estar 100% concentrada. No es posible porque nosotros los seres humanos somos tendientes a desconcentrarnos, a errar, pero si el ambiente de trabajo es seguro, me va a proteger un poquito más. Por último, el proteger al trabajador con elementos de protección personal, pero el EPP será el final, no es lo prioritario. Es muy importante, obviamente, porque va a ayudar a disminuir el impacto de una lesión, pero antes de pensar en el elemento de protección personal al trabajador, pensemos en si el peligro es posible eliminarlo. Entonces, ¿qué vamos a buscar eliminar? Vamos a buscar eliminar en esta gestión integral del riesgo las deficiencias de las escaleras, de las zonas de almacenamiento. Vamos a revisar estados de techos, de cielos rasos, de estructuras, de vigas, de columnas, circunstancias, condiciones de orden y aseo, pasamanos en escaleras, barandas en escaleras,
pisos, plataformas, puertas, rampas, techos, ventanas, senderos. Y cuando nosotros logramos identificar esto, es mucho más fácil poder saber hacia dónde va el control, aplicándole la jerarquía de control de riesgo. Entonces, amigos, aquí les voy a dejar una herramienta y esas se las vamos a dejar en la plataforma, como les decía. Es una herramienta que yo utilizo que es bastante práctica, útil para que ustedes puedan identificar el peligro, saber dónde se ubica, recomendar el control y poderle hacer seguimiento para saber qué tanto se subsanó, qué tanto se eliminó o si se pudo sustituir. Es una herramienta sencillísima en Excel. Ustedes identifican el peligro, toman una fotico del antes, saben y describen la condición, dónde está ubicada y plantean la recomendación. Lo direccionan al responsable del control. Y una vez se haya subsanado ese peligro con un tiempo específico de plazo para ello, ustedes después van y toman la foto del después. Esto es una manera como podemos demostrar tendencia a la mejora y el control de los peligros que hayamos identificado. No nos quedemos solamente con la intención, no nos quedemos solamente con que identifiqué, pero no hice nada con ellos. Como el tiempo se me pasó muy rápido, ya me queda un minuto para ir cerrando, voy a mirar rápidamente si tengo alguna pregunta. Me encanta que ustedes están súper atentos. Se llama continuidad del negocio. Ángela, eso es súper chévere, ¿no? Empezar a aprender un poquito más de esto. Reputación de la empresa, ya nadie quiere trabajar, sí señora. Se perdería el prestigio y la confianza. Es un tema de credibilidad de las personas, de los lugares de trabajo. Yo creo que si eso se daña, levantar la credibilidad y la confianza, yo creo que es de lo más duro, Fabián. Bueno, vamos a ver, credibilidad. Preguntas no veo. A ver. No veo preguntas, quizás. Oye, sí, Fabiolita. Nunca se acuerdan de las personas discapacitadas. Sí, mira que sí, la tendencia debe ser esa, ¿no? Que también los espacios, los ambientes y todo el riesgo locativo también conlleve a ir organizando lugares y espacios para personas que tienen alguna dificultad en su movilización. Sí, señora. Las personas de pronto que se movilizan en una silla de ruedas, las personas que tienen alguna capacidad limitada en su campo visual o auditivo, tienen toda la razón. Amigos queridos, la presentación Luz Hurtado y Elizabeth, recuerda que les conté que se les deja cargada en la plataforma de Positiva Educa, Posipedia, en la comunidad de riesgo locativo. Vámonos a la evaluación de cierre. Evaluémonos para saber cómo nos fue y qué tanto se nos movieron los indicadores. Amigos queridos, no olvidemos que el liderazgo de toda la gestión del riesgo inicia desde la alta dirección. La alta dirección es esa responsable de que todo el proceso funcione. Ya en el proceso de implementación estarán y participarán trabajadores, partes interesadas, pero esa responsabilidad de ese liderazgo es de la alta dirección. Vámonos entonces con la evaluación de cierre. Mi querido Wilmercito, estamos ya aquí súper listos para que me ayudes a leer los resultados. Sí, señora. Doctora, ok, hola Wilmer, listo. Papito, ¿sí? Wilmer, listos. Voy a leerles, amigos, las preguntas del sondeo inicial, son las mismas tres, la misma dinámica. Ustedes responden de acuerdo a la que consideren más acertada y yo voy aquí evaluando si hay que fortalecer en algún punto o si todo nos quedó claro. Pregunta número 1. La responsabilidad del liderazgo para la gestión del riesgo en las empresas es de A, trabajadores, B, alta dirección, C, A y B son correctas, D, ninguna de las anteriores. Ojo con la pregunta conectora, la palabra clave es la responsabilidad del liderazgo. Vamos a ver qué nos sale allí. ¿Listos? ¿Ya tenemos resultados?
Sí, señora doctora Hilda, buenos días para todos. Vamos con los resultados. Opción A, trabajadores 4%, B, alta dirección 45%. Las respuestas C, A y B son correctas el 51% y de ninguna de las anteriores, perdón, 0%, doctora Hilda. ¿Cómo nos fue en esta pregunta? Muy bien, Pablito. Entonces, miren, muchachos, los que respondieron B, que es alta dirección, ese 45%, carita feliz. Amigos, recuerden que la palabra es el líder, la responsabilidad del liderazgo. Ese liderazgo parte desde la alta dirección. Los demás hacemos parte de esas partes interesadas que trabajamos en la implementación y en la ejecución. Entonces, la respuesta correcta es la B. Vamos a la segunda pregunta. Riesgo puede ser entendido como A, probabilidad de ocurrencia de un evento, B, tiempo de exposición, C, consecuencia o efecto, D, todas las anteriores. Listo, doctora, vamos con las respuestas. Por la A, probabilidad de ocurrencia de un evento el 64%. Respuesta B, tiempo de exposición 1%. Respuesta C, consecuencia o efecto 7%. Y de todas las anteriores un 27%, doctora Hilda. ¿Cómo nos fue? Bueno, niños, muy bien. Recuerden, amigos, que dentro de las cosas que repetimos mucho, el riesgo es la combinación de muchos factores. La probabilidad de que ocurra el accidente o el evento, el tiempo en el que me expongo y hay una consecuencia o un efecto. Es decir, que quienes contestaron la D, todas las anteriores estuvieron en lo correcto. Tercera y última pregunta. Un ejemplo de peligro locativo es A, deficiencias en escaleras, B, deficiencias en puertas, D, deficiencias en techos, D, todas las anteriores. Creo que esa es como la más fácil de todas. ¿Cómo nos fue, Pablito? Ok, doctora Hilda, vamos a ver los resultados. Por la respuesta A, deficiencias en escaleras, un 1%. Por la opción B, deficiencias en puertas, un 1%. Por la opción C, deficiencias en techos, 0%. Y todas las anteriores un 98%, doctora Hilda. Bueno, muy bien, amigos. Quienes contestaron D, todas las anteriores, están en lo cierto. La respuesta correcta es la D. Amigos queridos, no nos queda sino agradecerles por su tiempo, por su participación, por siempre estar ahí tan atentos, de verdad por su buena energía, de verdad que todo lo que hacemos lo hacemos por ustedes, para seguir creciendo en esta comunidad y en el conocimiento. Nada más chévere que aprender cosas nuevas. Ese mensaje que hoy les haya correspondido, atesórenlo y desarrollenlo, háganle foco a aquellas palabras nuevas y sean curiosos siempre con el aprendizaje. Lo más importante es nunca dejar de prepararnos y de aprender. Recuerden todos, amigos queridos, que toda la información la encuentran en posipedia.com.co. Allí encontrarán las memorias de esta acción educativa y todas las comunidades que tiene Positiva para ustedes. Les enviamos un abrazo fuerte con los mejores deseos de bienestar, que estén muy bien junto con sus familias. Que almuercen rico. Adiós, adiós. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.